al segundo capítulo de este podcast que se llama Cosas de Cristianos. Y bueno, si no han visto el primer capítulo, los invito a verlo en mi canal. Y bueno, me demoré un poco en poder hacer este segundo capítulo, ya que tuve diferentes problemas de salud. Y de hecho ese va a ser un tema que voy a tocar bastante hoy. Pero me gustaría comenzar orando. Señor, te damos gracias por este momento. Te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, en este momento, que seas tú hablando en nuestros corazones. Permíteme, Señor, ser de luz. Permíteme traer verdad y edificar, Señor. Permíteme que todo lo que yo diga, Señor, venga de ti, que no haya nada que no venga de ti, Señor. Guíanos, guía nuestros corazones, guarda nuestros corazones. Permítenos aprender más de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como decía, uno de los temas que más voy a tocar hoy va a ser la cuestión de la salud, mi testimonio como tal respecto a la salud. Y yo creo que el tema de hoy, si le pongo un nombre a eso, sería como Dios soberano. Y es algo que Dios me ha estado hablando mucho en estos días, es algo que Dios ha estado tocando mi corazón con esto. Y quiero empezar leyendo un versículo que me gusta mucho, que siempre me ha gustado mucho y que me impacta mucho. Y es en Romanos 8, 38 y 39. Y dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y este versículo siempre me ha impactado porque recuerdo que una vez escuché a alguien que estaba predicando y pues mencionó algo así como que nada nos separa del amor de Dios excepto el pecado. Y leyendo ese versículo yo podía entender que nada nos separa del amor de Dios, absolutamente nada. Y en el versículo lo dice: nada. Nos podemos alejar de Dios a través del pecado. Y es como cuando, como hijos, estamos en una casa y nos portamos mal y entonces, no sé, nos vamos de la casa, nos sacan de la casa. Tenemos esa distancia con nuestros padres tal vez, que es una distancia física, pero eso no hace que nuestros padres nos dejen de amar, que nuestra desobediencia no hace que nuestros padres nos dejen de amar. Y así es con Dios. El pecado no nos aleja de su amor, nos aleja de su presencia. Y hablando de este amor que va sobre todas las cosas y de este amor que no se acaba, en estos días veía una serie que no sé si la han visto, si no la han visto se los recomiendo, se llama The Chosen, Los Elegidos, y es una historia que cuenta, es una serie que cuenta la historia de Jesús. Y esto era algo que yo ya había visto en el último capítulo que salió, que es de la última temporada que salió. Vemos ese momento en el que Pedro camina sobre las aguas. Y voy a dejarlo ahí un momento y voy a regresar al tema que les mencioné ahorita de la salud para ver cómo conecté estas dos cosas. Hace aproximadamente un mes, un poco más, yo tuve la oportunidad de pararme en el podium de mi iglesia, en el altar, y compartir mi testimonio de salud, porque, bueno, para los que no han escuchado, que han de ser la mayoría, durante casi toda mi vida he luchado con mi salud. He tenido muchos problemas de salud, desde migrañas crónicas hasta gastroenteritis y una hernia hiatal, y también problemas en la cadera desde que era pequeña, cuando estaba chiquitica. Tuve una displasia de cadera y pues el diagnóstico era que eso no se quita a menos que haya una cirugía. Nunca me hicieron la cirugía, entonces el doctor decía que cuando grande eso iba a afectar. Efectivamente, cuando grande empecé a tener problemas, dolores fuertes en la cadera, en las piernas, y muchas otras situaciones como alergias, como todo lo que se puedan imaginar. Entonces, y siempre los mismos doctores eran como: pero tú eres muy joven para eso.
las migrañas, era una cosa muy, muy fuerte, muy, muy loca. Y hace como un mes tuve la oportunidad de compartir mi testimonio, porque justamente hace como un mes, un poco más, en la iglesia mi pastor mencionó un poco el tema de la salud, como de si puedes creer, se llamaba el tema de su prédica. Y recuerdo que él dijo, como usted salga de aquí creyendo. Y recuerdo que yo ese día en mi puesto hice mi oración y dije, Señor, yo creo que tú vas a hacer algo en mi cuerpo y que yo nunca más voy a sentir dolor. Y yo lo creo. Y ese día yo llegué a mi casa con migraña, pero yo seguía creyendo. Yo decía, yo sigo creyendo. No será ya instantáneo, no se va a abrir el cielo y la mano de Dios va a salir, pero sí sé que está haciendo algo. Y después de ahí, se me quitaron los dolores. Hubo un milagro de sanidad completo. Y fueron como de ese momento hasta cuando pude compartir el testimonio, fueron unas 2 semanas en donde no me dolía la cabeza, no me dolían las piernas, no me dolía nada. Y me sentía con demasiada energía y me sentía bien. Por primera vez en muchos años me sentía bien. Como, ¿qué pasa? Después tengo un corto viaje de 4 días. Estando allá tengo problemas con mi alimentación porque como que no me da mucha hambre y como, pero como que regreso a mi ciudad y empieza una gastritis súper fuerte. Y de ahí me resfrío, me da un virus con fiebres, eh, mucho dolor en la garganta, bueno, como que toda la parte del resfriado, pero empezó sin las cosas del resfriado como tal, como lo es la congestión, sino solo dolor de cabeza, fiebre, dolor en el cuerpo, debilidad. Fui a que me hicieran unos exámenes de la tiroides porque yo soy muy delgada y tengo esto, bueno, estoy delgada y esto se pronuncia mucho, entonces, bueno, hacen exámenes, no es eso, bueno. Y empiezan las preguntas, como, pero no estaba sana, o sea, no hubo un milagro ya, y incluso a sentirme mal porque pues, yo me paré enfrente de todo el mundo y dije que Dios había hecho un milagro. ¿Será que les mentí? ¿Qué está pasando? Y en medio de eso empieza un proceso de ansiedad también. Y todas estas cuestiones de salud. Miren, ansiedad. La ansiedad toca las emociones. Y las emociones tocan el cuerpo. Entonces es un círculo en donde mi estómago es la víctima. Entonces comienzo a preguntarme como, ¿qué está pasando? Se supone que ya Dios me sanó. Y hasta la fecha de hoy lo digo, Dios me sanó. ¿Qué pasa? Y cómo regreso a la serie que les decía, The Chosen, y a ese momento exacto en el que Pedro camina sobre las aguas. En el contexto de la serie, porque no he podido encontrar una respuesta de si realmente este contexto de la serie, qué tan real fue. Porque pues obviamente tiene cosas de ficción para que la serie funcione, digámoslo así. Pero en el contexto de la serie, Pedro, junto a su esposa, perdieron un bebé. Y él está enojado con Jesús, completamente enojado con Jesús. Y su enojo con Jesús se muestra a partir de que él lo empieza a evadir completamente a Jesús. Ese enojo con Jesús nace de que Jesús es el Mesías y que ha estado sanando gente y que ha estado haciendo milagros y que su propio discípulo Pedro perdió un bebé y Jesús parece ni enterarse. Entonces Pedro está en este enojo así enorme como de ¿por qué con otros sí y conmigo no? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? Preguntas normales que nos hacemos todos. Y en ese momento llega
al momento en donde están en la barca y hay una tormenta y están asustados y ven a Jesús al otro lado en medio del agua y creen que es un fantasma y se dan cuenta que es Jesús. Y Pedro está en su enojo y está en su enojo. Y en ese momento Pedro le dice como, si de verdad eres el Mesías, haz que yo camine por el agua. Y pasa algo que a mí me marcó, y es que Pedro se baja de la barca y comienza a caminar, y Jesús le dice, ¿aún tienes fe? Y la respuesta de Pedro es, mi problema nunca ha sido de fe, yo dejé todo por seguirte. Y me impacta mucho porque somos nosotros, eso somos nosotros, literalmente renegando, no sé si sea la palabra correcta, como reclamándole a Dios nuestra entrega, como lo que nosotros hemos hecho por Él, digámoslo así. Y yo creo que muchas veces nos pasa como Pedro, a mí me pasa como Pedro, que yo digo, mi problema no es de fe, y es porque yo sé que Dios es soberano, y que no va a dejar de serlo, y que no hay nada en la vida que haga que Dios deje de ser Dios. Pero aún así, como Pedro, evadimos a Dios, nos alejamos de Dios. Sabiendo que Él es soberano y porque sabemos que Él es soberano, entramos en esa crisis en donde decimos, Él hace lo que quiere, pero ¿por qué no hace lo que le estamos pidiendo? Sí, como, hay un momento en donde Pedro le menciona algo así como, has estado sanando a tantas personas o tal, le menciona un pueblo que era un pueblo de impíos, que es toda una historia, y dice, y a mí, como que no me ves, algo así le menciona. Y eso me impacta mucho porque creo que todos llegamos a ese momento de alegar como, ¿por qué haces esto en la vida de otros? ¿Por qué las personas sí pueden tener esto y yo no? En mi caso. Porque si ya había sido sana, ahora estoy pasando por esto. Y me parece muy impactante porque la respuesta de Jesús es que todas estas pruebas son para que nuestra fe se fortalezca, para probar nuestra fe. Antes de que Pedro se baje de la barca, hay algo que Jesús le dice, que está en la Biblia, y es, todos los que estén cansados y agobiados, cargados, vengan a mí. Y le dice a Pedro, tú que estás cansado y cargado, ven a mí. Entonces vemos a Pedro en esta lucha, en donde le está reclamando a Jesús en medio del agua, en medio de la tormenta. Jesús le está diciendo, todo esto tiene un propósito, todo esto es para que tu fe crezca. Y vemos ese momento en el que sabemos que Pedro duda, porque deja de mirar a Jesús literalmente y se hunde. Y esta escena también es muy impactante porque vemos a Pedro hundirse, vemos la mano de Jesús que lo saca del agua, y cuando lo saca del agua, Pedro se aferra a él. Y es hermosa el momento en el que esta escena como tal es hermosa porque vemos a Pedro literalmente aferrarse a Jesús, y Jesús le dice como, hombre de poca fe, yo tengo cosas grandes planeadas para ti. Y le dice algo así como, pero no puedes dejar de mirarme, no puedes dejar de mirarme. Y entonces se montan a la barca y vemos a Pedro agarrado así de Jesús, súper aferrado a él, que él, llorando, le dice, no me sueltes. Y esto me pareció muy hermoso porque yo creo que, y eso lo he entendido en mi vida, pase lo que pase, cuando miramos a otro lado, cuando nos intentamos alejar de Dios, cuando pasan 20.000 situaciones, siempre hay un momento en donde Dios vuelve y nos rescata. Y al entender esa soberanía de Dios, al entender que todo está bajo su poder y que todo está bajo su control, lo único que podemos hacer es aferrarnos a Él. Muchas veces hemos pasado por situaciones en donde decimos,
Y, Señor, si pasa esto, yo voy a hacer esto y esto y esto por ti. Y, y luego pensamos, ¿y si no pasa? Y claro, hay personas que sí se alejan de Dios y hay personas que entran en un rencor con Dios. Pero cuando logramos entender la soberanía de Dios, cuando aceptamos el Espíritu Santo en nosotros, que nos transforma y que trae a la luz toda verdad, entendemos que así el mundo se nos voltee y todo lo que teníamos planeado no pase. Dios sigue siendo Dios. Y Dios es nuestro escudo, Dios es nuestra roca, Dios es nuestra fortaleza. Y comenzamos a ver todos estos adjetivos de Dios que están en la Biblia, en donde vemos a este Dios soberano, que no solo es soberano, que no solo tiene poder y control sobre todas las cosas, sino que nos ama. Que nos ama y que siempre va a estar procurando nuestro bien. Y les quería compartir esto porque a mí me impactó mucho. Yo duré como una semana mirando una y otra vez el video y decía, wow, porque me veía ahí en esa situación, porque todos nos hemos hundido y luego hemos tenido que aferrarnos más a Dios. Y yo creo que ese es el mensaje principal de hoy. Y que respecto a mi salud, lo que les contaba, pude entender eso. No sé cuáles son los planes exactos de Dios en este momento. Para mí, de alguna forma, entiendo muchas cosas, o por lo menos físicamente entiendo muchas cosas de por qué mi cuerpo reacciona de ciertas maneras. Pero en medio de todo vamos a lo mismo. Yo doy un testimonio. Yo estaba bien y ahora estoy batallando otra vez con mi salud y siento muchos dolores y despertar como tal es súper doloroso. No sé, si hay alguna persona que sufre de gastroenteritis, esofagitis, estos problemas estomacales, cuando uno despierta los ácidos están en pleno movimiento y es horrible. Es horrible porque se siente literalmente como un hueco ácido que... Bueno. Entonces, pasar por todo esto me hizo pensar, bueno, si Dios está probando mi fe, supongamos que es el caso, porque no todo lo que pasa en la vida es como con la misma razón. Hay 1000 maneras en las que Dios habla y 1000 razones por las que Dios habla. Pero yo entendía, primero, tuve la necesidad de compartir esto. Y me demoré un poco porque estaba con mi resfriado a 1000 y entonces no podía ni hablar. Estaba congestionada, bueno. Pero tenía la necesidad de compartir esto porque Dios me hablaba de lo maravilloso que es su amor y de que realmente eso es lo que tenemos que compartirle a otros. No sé, Dios es soberano y su amor es soberano, y como dice el versículo, que ni los ángeles, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo porvenir, que no hay absolutamente nada que nos pueda alejar del amor de Dios. Y es a ese amor de Dios que tenemos que aferrarnos. Y cuando Jesús le decía a Pedro, no dudes, pon tu mirada en mí, Dios me hablaba de eso. Y en mi primer capítulo mencioné un poco eso, de cómo las cosas terrenales muchas veces nos quiebran, nos mueven, nos sacuden y nos desenfocan. Y otra vez vuelvo al punto, el enfoque es Cristo, la meta es Cristo. Y estamos en un mundo que están pasando muchas cosas horribles. El mundo siempre ha estado mal, digámoslo así, siempre han habido situaciones feas, pero
cada vez vemos noticias como más impactantes, como cada vez vemos cosas más horribles, horripilantes que pasan, situaciones que no entendemos. Y cada vez necesitamos más de Dios. Cada vez necesitamos más a Jesús. Jesús es la meta. Y pase lo que pase, yo quiero invitarte a eso, a que no te desenfoques. Que pase lo que pase, aférrate. Como Pedro, aférrate. Y les voy a mostrar esa escena porque agarrarse de Jesús y decirle no me sueltes después de haberse hundido, después de haber estado enojado, triste, decepcionado. Eso es un resumen, digámoslo así, de nuestra vida, de cómo es la vida de un cristiano. Porque no es perfecta, porque nos vamos a hundir, porque vamos a dudar, pero Él siempre está ahí para literalmente meter su mano en el agua y sacarnos, y abrazarnos, y decirnos, sobre todas las cosas, yo te amo. Sobre todas las cosas, yo soy Dios. Y bueno, ese es mi mensaje de hoy. Que por fin pude hacerlo. Llevaba días intentando grabarlo, no había podido. Y quiero cerrar con una oración. Así que cierra los ojos, por favor, y acompáñame en esta oración. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres soberano y tu amor es soberano, Señor. Te damos gracias porque en las diferentes situaciones, Señor, tú nos has soltado, Señor. Sabemos que hay situaciones que no entendemos, Señor. Pero te pido, Señor, que seas tú hoy, que sea tu Espíritu Santo revelándonos toda luz, toda verdad. Que seas trayendo sabiduría a nuestra vida para entender las situaciones, para poder en medio de esas situaciones seguir viendo tu rostro y seguir aferrándonos a ti. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, guíanos a tu amor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, gracias porque vas a seguir haciendo cosas en nuestras vidas, porque al igual que en la vida de Pedro, tú tienes planes maravillosos para nosotros. Permítenos entenderlos, permítenos llegar a ellos. En el nombre de Jesús, amén. Y por último les quiero recomendar un video que es la historia de una canción muy linda, que es muy famosa, que se llama How He Loves. Y bueno, en español es Él nos ama, de hecho tiene una versión en español, muchas versiones en español. Y en esta historia, justamente, pues la canción habla de eso, del amor de Dios que va sobre todas las cosas. Y esta historia también me impacta mucho. Y bueno, no voy a ir a detalle, pero el autor de la canción cuenta de cómo llegó a este fin de hacer esta canción, que habla del amor soberano de Dios, que justo escribe esta canción en medio de una situación súper difícil. Bueno, espero que les haya gustado, espero que se suscriban a mi canal y que puedan estar atentos a nuevos capítulos. Y yo creo que es importante recordar que esto no es para mí y técnicamente tampoco es para ustedes, es para Dios. Que la voluntad del Padre es que todos lo conozcan y creo que esa es la verdad en la que quiero caminar. Les doy gracias y nos vemos en una próxima ocasión.